Números 27, a partir del versículo 12. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a este monte, Abarim, y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Y cuando las hayas visto, y cuando la haya visto, tú también te reunirás a tu pueblo como se reunió tu hermano Aarón. Porque cuando os rebelasteis contra mi mandamiento en el desierto de Zin, durante la contienda de la congregación, debisteis santificarme en las aguas ante sus ojos. Estas son las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin. Entonces Moisés habló al Señor diciendo: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártale autoridad a la vista de ellos. Y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca a toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Cuando tú revisas ese texto, hay varias cosas que nos saltan a la vista. Y en primer lugar, yo quiero que veamos en el texto la fidelidad de Dios. En el primer versículo que yo leí, en el versículo 12, dice que el Señor dijo a Moisés: sube a este monte de Abarim y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. ¡Wow! Dios ha tolerado este pueblo por 40 años de infidelidad. Y a pesar de su rebelión, todavía Dios dice: Moisés, yo quiero que contemples desde este monte la tierra que yo le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. La tierra que yo le prometí hace casi 500 años a Abraham, que su descendencia entraría. Yo he permanecido fiel a mis propósitos. Quiero que la contemples y ahí está la tierra que yo he de darle al pueblo. Dios fue fiel a su promesa. Dios fue fiel en preservar al pueblo en las peores condiciones del desierto. Nota como el primer censo y el segundo censo son casi idénticos en el número de hombres de más de 20 años de edad. A pesar de que las mujeres estaban dando a luz en medio de la arena, pudiéramos decir, Dios en su fidelidad preservó la generación de tal manera que aunque más de 500,000 de personas habían muerto en el desierto, al final de los 40 años, el número de la población era más o menos el mismo que al principio de los 40 años. Increíble la cantidad de personas que perdió su vida en este desierto. Y perdieron su vida básicamente por su incredulidad. Es esa incredulidad que hizo que ellos se comportaran en su infidelidad. Y sin embargo, como bien dice el apóstol Pablo en Romanos 3, no importa lo infiel que el pueblo pueda ser, Dios siempre permanecerá fiel a sus propósitos. Escucha Romanos 3, 3 y 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. La incredulidad del pueblo, la falta de confianza de ese pueblo en Dios y su falta de veracidad fueron las dos razones principales que hicieron que ellos se comportaran en su infidelidad. Esa es la historia de ayer y es la historia de hoy. Esas son las dos cosas principales que mueven al pueblo de Dios
hoy hacia la infidelidad hacia Dios, su incredulidad que lo lleva a confiar en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, en su propio discernimiento, de tal manera que él toma decisiones sin consultar con Dios. Él no quiere esperar hasta que Dios le hable. Él hace esas decisiones de las cuales luego se arrepiente. Él estuvo en incredulidad que lo llevó a infidelidad. Y la otra razón es la falta de veracidad. Nos escondemos, engañamos, mentimos, tapamos nuestras acciones. Y esa falta de veracidad y la incredulidad son las que continuamente seducen al Hijo de Dios a serle infiel a Dios. De manera que tú y yo necesitamos luchar en contra de ambos enemigos. Tenemos que ser íntegros, transparentes. Ayer vino alguien a mí, quiso hablarme por un rato y me dice: Miguel, ya estoy cansado de vivir de esta manera. Yo quiero ser un hombre de integridad. Yo quiero ser un hombre de peso. No quiero ser un hombre ligero. Ya está bueno, ya terminé, ya se acabó. Bingo, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que cada uno de nosotros necesita hacer. Y ese hombre fue veraz, y en la medida en que él se hace veraz, caminará en integridad, y su integridad le ayudará a caminar en fidelidad a Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros, cultivar el carácter, la integridad, ser veraces, transparentes, y Dios nos va a bendecir en el camino de la fidelidad. Número 2, yo quiero que veamos no solamente la fidelidad de Dios, yo quiero que veamos también la relación constante que existe entre la santidad de Dios y la justicia de Dios. Escucha esto que Dios le dice a Moisés. Y cuando la hayas visto, refiriéndose a la tierra prometida, tú también te reunirás a tu pueblo, como se reunió tu hermano Aarón. Porque cuando os rebelasteis contra mi mandamiento en el desierto de Zin, durante la contienda de la congregación, debisteis santificarme en las aguas ante sus ojos. Estas son las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin. Dios le anuncia a Moisés que él va a morir, que él está a punto de enterrarlo, que Moisés está a punto de reunirse a su hermano Aarón, y sin embargo, antes de enterrar a Moisés, Dios le dice: pero yo tengo que recordarte algo, Moisés. Y quiero recordártelo para que tú se lo acuerdes a la congregación entera. La razón por la que te estoy quitando la vida de este lado del Jordán es porque te rebelaste contra mi mandamiento. Yo te hablé en una ocasión de que le hablaras a la roca. Y tú, en vez de hacer eso, le hablaste al pueblo, le hablaste de mal manera y le diste a la roca no una vez, 2 veces. Y delante de mi pueblo no me trataste como santo. A pesar de que ya voy a terminar con tu vida, Moisés, no quiero que te reúnas a mí sin que antes recuerdes la razón por la que no estás cruzando el Jordán. La relación continua todo el tiempo entre la santidad de Dios y la justicia de Dios. Como la santidad de Dios demanda que su justicia sea ejecutada contra las violaciones de la ley. Moisés oye 2 sentencias a la vez. Una: ya vas a morir, Moisés. Imagínate que mañana, cuando tú te despiertes a las 6, 7 de la mañana, Dios se aparezca en tu habitación y te dice: quiero que cuando te bañes te cambie, quiero que vaya al teléfono y llame a la funeraria Blandino, porque yo he comenzado a preparar tu funeral. Wow. Y sabes una cosa, antes de que llames, yo quiero recordarte que no va a poder entrar en este propósito mío que yo hubiese querido que entraras por esta rebelión hace 20 años atrás. Wow. Y antes de morir, yo quiero que se lo recuerde al pueblo. Yo creo que esto fue un momento duro para Moisés, un momento altamente emotivo. No solamente el recordatorio de que no iba a poder entrar a ver la tierra, es el recordatorio de que ya su vida llegó al fin. Y Moisés luchó con Dios en oración, me imagino reverentemente, pero escucha las palabras de Moisés en el libro de Deuteronomio 3, 23 al 26.
Yo también supliqué al Señor en aquel tiempo diciendo, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y el Señor me dijo, basta, no me hables más de esto. Wow. Aparentemente Moisés habló con Dios más de una vez acerca de que le permitiera entrar, cruzar, a ver aquella buena tierra montañosa y el Líbano. Te lo suplico, Dios, te lo ruego. Y Dios, que guarda siempre una relación entre su santidad y su justicia, le dice, basta, Moisés. No me vuelvas a hablar de este asunto. Ya lo hemos conversado. Y la razón del no de Dios es que Dios en su santidad no puede dejar impune el pecado de Moisés delante de su pueblo. Yo me imagino que esto fue un momento sumamente difícil de este siervo de Dios, que lo único que leemos, la única acción que leemos donde él le desobedeció, por lo menos que esté registrada, es en esta ocasión. Y esa ocasión fue suficiente para costarle la entrada a la tierra prometida. Dos cosas: violaste mi santidad y lo hiciste delante de mi pueblo. Dios sabe que como vaya el líder, va el pueblo. Esto fue un mal ejemplo de liderazgo para el pueblo. Si te lo paso por alto, Moisés, el pueblo irá en esa dirección. No puedo. Su palabra dice que nosotros los líderes seremos juzgados más severamente. Esa es la razón. Pero ustedes, padres que tienen hijos, delante de sus hijos, Dios necesita, merece y demanda ser tratado como santo. Porque Él sabe que como vayan los padres, irán los hijos. Y Dios no puede dejar impune ese pecado tampoco. En tercer lugar, yo quiero que veamos no solo la fidelidad de Dios, la relación entre su justicia y su santidad, yo quiero que veamos el límite de su misericordia. Y es el límite de su misericordia, quizás no la vemos tanto en el texto de Números 27 que leí hoy, pero sí en la frase de basta, ya no me hables más de esto. Moisés, yo tengo misericordia, pero yo le pongo límites a mi misericordia. Y tenemos que recordar todo el tiempo que la misericordia de Dios tiene varias características. Es una misericordia que ciertamente es tierna, pero no es ligera. Que ciertamente es infinita, pero Dios le pone fin, límite a su misericordia. Y que es una misericordia perdonadora, pero no consentidora. Y es por eso que yo quiero que revisáramos brevemente el límite de la misericordia de Dios, porque muchos son los que pecan contando con la misericordia, la gracia y el perdón de Dios. Mencionaba de forma anónima en el culto anterior como esta persona que estaba en medio de un pecado grave, cuando es confrontada, me dice, no, yo lo que pienso es hacerlo y luego pedirle perdón a Dios. Y le dije, mírame a los ojos y repíteme eso otra vez. Y ahora escúchalo tú cuando me lo estés diciendo. Porque si hay algo que yo sé, es que si tú haces eso de esa manera, no hay manera de que Dios te pueda perdonar. Porque eso no es simplemente haber pecado, eso es haber pecado deliberadamente, conociendo lo que estás haciendo y contando con la gracia, cogiéndole prestado la gracia y la misericordia de Dios. Gracias a Dios que Él me escuchó y se devolvió ese mismo día. Pero te das cuenta hasta dónde nosotros somos capaces. A veces contando con que Dios me va a perdonar 70 veces 7. Sí, está bien, pero lo consumiste en los primeros 6 meses de haber comenzado tu vida cristiana. No me quedan más chances.
Bueno, pastor, eso es Antiguo Testamento. Escucha el Nuevo ahora. Hebreo 10, versículo 26 al 29. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Esto es lo que Dios está diciendo. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés pasó. Estamos ahora en la era de la gracia. Y Dios está diciendo, yo quiero que aquellos que son creyentes, seguidores míos, en la era de la gracia, entiendan algo que frecuentemente no entienden. Es que si aquella generación que vivió bajo el pacto de la ley, que supo morir irremediablemente por la presencia de 2 o 3 testigos y murió sin misericordia, ¿cuánto más castigo merece el seguidor mío, el creyente, el que dice invocar mi nombre en este pacto de gracia? Si él continúa pecando deliberadamente, ultrajando la sangre santa, preciosa, derramada por mi Hijo, ultrajando, pisoteando el Espíritu de gracia, solamente queda una expectación de un fuego horrendo que consumirá a mis adversarios. Eso es Nuevo Testamento. Eso es bajo la gracia. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, yo no tengo más o menos gracia en un pacto o en el otro. Yo soy Dios y no cambio. De hecho, si voy a ponerlo en la balanza, tengo que exigirle más a los que viven en este pacto que en el anterior. Porque han recibido mucho más en esta ocasión que los que anteriores recibieron. Y encima de todo eso le he puesto mi espíritu a morar dentro de ellos. Y aún así, muchas veces violan mis mandamientos. Y yo quería usar este texto para que veamos el límite de la misericordia de Dios, que es tierna pero no ligera, que es perdonadora pero no consentidora. En cuarto lugar, yo quiero que veamos no solo la fidelidad de Dios, no solo la relación entre su justicia y su santidad, no solo el límite de su misericordia, yo quiero que veamos la actitud de rendición de Moisés a los propósitos de Dios. Versículo 15 y principio del 17. Entonces Moisés habló al Señor diciendo, ponga al Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos. Wow. Yo estaba oyendo la preocupación de Moisés. Moisés acaba de oír a Dios decir, basta, no me hable más de eso. Y tú no encuentras en el vocabulario de Moisés palabras de rebelión, de desaliento, de descontento, de ira o de autocompasión. Leí ayer acerca de lo que los psicólogos dicen de la autocompasión. Y dicen que es algo que experimentan frecuentemente personas muy centradas en ellos mismos, que no están dispuestos a aceptar la realidad y que por tanto continuamente se ven como víctimas de la vida, víctimas de los demás, víctimas de las circunstancias, víctimas de las consecuencias. Moisés dice que que Dios se enojó con él a causa de vosotros. Él lo da como explicación. Punto. Se acabó. Él no se queda en ese pobre mí síndrome. No hay palabras de autocompasión, autocomiseración en los labios de Moisés. No, Moisés es un hombre rendido a los propósitos de Dios. Él trató de
hablar con Dios, de convencer a Dios. Dios entiende eso cuando lo hacemos reverentemente. No hay nada de malo con que yo vuelva donde Dios una y otra vez reverentemente a pedirle por algo. Pero una vez quiero yo a Dios decir, ya Moisés, este capítulo está cerrado, hemos terminado. Moisés se rindió a sus propósitos. Y yo creo que cuando nosotros nos rendimos a los propósitos de Dios, es cuando por primera vez yo voy a encontrarme satisfecho, realizado, completo, lleno, gozoso, decidido, estable, firme, quieto y enfocado. ¿Quiere más? Cuando yo me rindo a los propósitos de Dios, una vez más, para aquellos de nosotros que somos un poco más lentos, es cuando yo por primera vez me encontraré satisfecho, realizado, completo, lleno, gozoso, decidido, estable, firme, quieto y enfocado. Moisés se enfocó inmediatamente. ¿Y cuál es su enfoque? El pueblo necesita otro líder, Dios. Ya yo me voy. Yo lo entendí. Está bien. No voy a quejarme. Yo soy un hombre rendido a tu voluntad. Yo no voy a estar añorando cambiar el pasado. ¿Saben una cosa, hermano? Muchos de nosotros somos nuestros peores enemigos. Vivimos añorando cambiar un pasado que ya pasó. Vivimos añorando cambiar personas en el presente que no puedo cambiar porque yo no soy esa persona. Y yo no puedo cambiar ni el pasado ni al otro. Yo solamente puedo cambiar mi reacción y mi actitud hacia mi pasado y hacia ese otro. Y cuando yo cambio esa actitud y la someto a Dios, ahora Dios puede bendecirme en el camino de la rendición. Yo creo que la palabra más importante en el vocabulario de un cristiano no es ni siquiera sumisión. Porque yo me puedo someter en contra de mi voluntad a un dictador. Es más, para hacerlo un poco más bíblico, yo me puedo someter en contra de mi voluntad a Dios como Jonás porque no me queda de otra. Él es todopoderoso. Cada vez que salgo corriendo choco contra Él. Y yo me puedo someter como Jonás en contra de esa voluntad y vivir la vida que Jonás vivió. Esa no es la palabra más importante, sumisión. La palabra más importante, yo entiendo que es rendición. Donde yo voluntariamente voy a los pies del Señor y le rindo lo que Él quiere que yo le rinda. No importa si es tiempo, dones, talento, profesión, sueños, propósitos, cosas que anhelaba. Moisés anhelaba entrar a la tierra prometida, pero Dios le dice a Moisés, basta, ya hablamos. Y Moisés dice, muy bien Dios, dale un líder a esta gente. Moisés inmediatamente pudo estar quieto, firme, estable, gozoso, lleno, satisfecho y enfocado. ¿Tú no quieres vivir de esa manera? Yo quiero vivir de esa manera. Yo quiero que si Dios me dice, hablaba con un compañero esta semana, un amigo cercano, la semana anterior a esta. ¿Sabe una cosa? No hay nada que yo ame más que predicar y enseñar. Pero yo sé, yo he hablado con Dios. Si Él me dice, no vuelvas a predicar, no vuelvas a enseñar. Si ese es su propósito, yo lo voy a vivir y voy a estar lleno y satisfecho y gozoso porque Él es la fuente de mi gozo. Él es la fuente de sentir satisfacción. No lo que hago, lo que Él es. Tenemos que rendirnos por completo. Y yo sé que cuando lo hacemos, no importa lo que rendimos, yo voy a estar satisfecho en el Señor, porque Él es suficiente. Él es más que suficiente. Yo quiero que veamos ahora no solamente la fidelidad de Dios, la relación entre su santidad y su justicia, el límite de su misericordia y la rendición de Moisés a sus propósitos. Yo quiero que en quinto lugar veamos el corazón pastoral de Moisés. Te voy a comenzar a leer desde el 16 otra vez más. Ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación
que salga y entre delante de ellos, y aquí viene, y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Wow. Este es un hombre enfocado. Si hubiese sido quizá uno de nosotros o cualquiera de nosotros, 40 años después de rebelión, y ahora no puedo entrar a la tierra prometida cuando Dios me dice, ya te voy a enterrar, Moisés, te voy a llamar para que te una a tu hermano Aarón. Yo creo que cualquiera de nosotros, por fin salgo de esta gente. No Moisés. Moisés dice, Dios, está bien, pero me queda una preocupación, Dios. ¿Y estas ovejas? ¿Quién las va a guiar? Me preocupa que estén deambulando como ovejas sin pastor. Yo sé de su rebelión, pero poco o mucho me oían. Dios, yo quiero que tú levantes un hombre. Yo quiero que tú levantes a un individuo que los pueda guiar. Y nota cómo Moisés, él no se atreve a nombrar el próximo líder. Nota cómo Moisés, a pesar de que él tiene 40 años teniendo a Josué como su asistente, él no va donde Dios le dice, ¿sabes una cosa, Señor? Ya que tú me vas a quitar la vida, aquí está Josué, bendícelo y llénalo. No, él ha tenido a Josué ahí, pero Moisés entiende algo que a veces no entendemos. Dios tiene que elegir sus líderes. No importa quiénes son, no importa cuánto tiempo ha estado con Moisés. Moisés dice, Dios, yo quiero que tú levantes un hombre, el que tú elijas, pero que ellos no estén como ovejas sin pastor. Moisés conocía el corazón de Dios, conocía sus propósitos. Por eso dice el texto bíblico que Moisés conocía los caminos de Dios, the ways of God, los caminos de Dios. Y aquí hay un reconocimiento de que ciertamente él conocía eso. Y cuando Dios le pide, o mejor dicho, Moisés le pide a Dios que levante un líder, escuche la respuesta de Dios en el versículo 18 del texto de hoy. El Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. A mí no me cabe la menor duda que en la mente de Moisés, Josué estaba en el primer lugar, en el segundo y en el tercero. Era su primera opción, su segunda opción, su tercera opción. Pero él no se la menciona a Dios. Moisés quiere la elección de Dios. Levanta tú un hombre, el que sea. Y Dios le dice, Josué, en quien está el Espíritu sobre él, con E mayúscula. En otras palabras, Moisés, Josué, a quien yo llené con mi espíritu ya hace un tiempo, yo lo he equipado porque yo equipo a quien yo llamo, yo lo equipé primero, lo puse al lado tuyo, que cogiera experiencia, que madurara, que se santificara, que viera los hechos portentosos que yo iba a hacer a través de ti. Él está listo, él está preparado, él es mi hombre, Moisés. Tú no notas que Moisés dice, oh, no me diga, increíble, nunca lo había pensado. No, Moisés sabe que Josué ha caminado con él. Moisés sabe que Josué ha sido la clase de hombre que Dios puede usar y quiere usar. Tú quieres oír qué clase de hombre era Josué años atrás. No después de la rebelión, años atrás. Escucha el texto de Éxodo 33, versículo 11. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda, que es la otra palabra para tabernáculo. ¿Te das cuenta de lo que Moisés hacía? De vez en cuando, de cuando en vez, Moisés venía delante del pueblo, suponiendo que ustedes sean el pueblo, que yo fuera Moisés. Y Moisés venía y le decía, yo tengo que ir a hablar con Dios. Yo me tengo que retirar para hablar con Dios. Y Moisés iba a la tienda, el tabernáculo, Dios hablaba con él cara a cara. Cuando él terminaba, Moisés regresaba al pueblo. El texto dice que cuando Moisés regresaba al pueblo, Josué, hijo de Nun, se quedaba en el tabernáculo. Y él ni sacerdote era. Eso te da una idea de que este hombre disfrutaba la comunión con Dios. Él no podía hablar con Dios cara a cara, como dice el texto que Dios hablaba con Moisés, pero él sabía
Si yo me pego a Moisés, algo se me va a salpicar. Algo se me debe pegar. A que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, bueno, yo voy a estar ahí. Y cuando él se vaya, ¿sabe una cosa? Quizá Dios me quiera dar un cachito de su gloria. Me voy a quedar aquí, teniendo comunión con Dios. Pero nota lo que Moisés y Josué tuvieron que hacer para tener comunión con Dios. Ellos dejaban al pueblo y se iban a hablar con Dios. Aquí en el pueblo está el bullicio, la actividad, el quehacer, las llamadas telefónicas, la televisión, el cine, los restaurantes, todo lo que tú quieras, todas las actividades del diario vivir. Nosotros no podemos vivir en esas actividades y al mismo tiempo querer tener íntima comunión con Dios sin sacar tiempo a solas. Y esa es la razón por la que muchas veces algunos de ustedes me han dicho, y es mi propia experiencia, ¿por qué será que Dios me habla más, entre comillas, verdad? En medio de la noche, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, porque yo estoy en mi habitación solo. No tengo distracción. Hasta los perros están durmiendo. Y solamente está la voz de Dios. Y es en esa quietud, en ese retiro, donde Dios puede... No donde Dios puede hablar. Él me está hablando todo el tiempo. Donde yo puedo escucharlo. Porque el resto del tiempo, el ruido... El mundanal ruido, como le llamaba Unamuno, el filósofo, el mundanal ruido ahoga la voz de Dios. Moisés se retiraba a hablar con Dios y Josué le caía atrás. Cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios, él vino hasta la montaña del monte con 70 ancianos y ahí dejó a los ancianos. Siguió hacia arriba y a mitad del monte dejó a Josué. Josué no estaba allá abajo con los ancianos ni con el pueblo. Ciertamente él no estaba allá arriba con Moisés, pero estaba solo y de alguna manera yo creo que Dios ahí en su soledad también le visitaba. Y ese tipo de hombre o mujer, Dios le anda buscando para usarlos. Comunión precede el ser usado por Dios. La comunión con Dios íntima es prerequisito para ser vaso, instrumento de uso en las manos de un Dios 3 veces santo. Josué va a ser un líder similar en gran manera a Moisés, pero habrán diferencias. Josué no va a hablar cara a cara con Dios. Dios dice que eso Él lo reservó para Moisés solamente. Y de hecho, oye lo que Dios dice. Y es que Josué va a inquirir de Dios por medio de Eleazar el sacerdote. Hay una diferencia entre Josué y Moisés. El versículo 19, donde Dios le está dando instrucción a Moisés, dice: y haz que se ponga delante el sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación e impártale autoridad a la vista de ellos. Y pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca a toda la congregación de los hijos de Israel. La preocupación era esta: Moisés, tú tienes 40 años siendo el líder, ya tú te vas a morir. Antes de que tú te vayas, asegúrate, delante de todo el pueblo, que el pueblo te vea, delante del sacerdote Eleazar, que tú estás haciendo la transferencia del bastón, del liderazgo, de la autoridad de tu persona a esta otra persona. Yo quiero que el pueblo entero vea la transferencia de la autoridad para que la congregación le obedezca cuando tú desaparezcas. Permite que el pueblo sea testigo durante tu vida de la transferencia de mando. Versículo 21 de nuestro texto. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él, por medio del juicio del Urim delante del Señor. Nadie sabe lo que es el Urim, nadie sabe exactamente cómo funcionaba, cómo lo usaban. Era algo que estaba sobre el éfod, la parte que cubría el pecho del sumo sacerdote, y que Dios de alguna manera usaba para comunicar su voluntad. No está claro lo que es, ni está claro cómo se usaba, pero dice que Eleazar iba a inquirir de Dios y Josué tendría que ir a través de Eleazar usando el Urim
A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Escucha ahora, y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Yo no sé cuáles eran las emociones de Moisés, pero yo que estoy simplemente leyendo, estudiando y exponiendo la historia bíblica, yo he tenido emociones de este momento. Me imagino a un Moisés de 120 años, a un Josué de 60, arrodillado Moisés imponiendo sus manos, triste porque él no va a poder entrar y al mismo tiempo gozoso porque quien se va a quedar es su hijo espiritual Josué, con quien él tiene 40 años caminando. ¡Qué mezcla de emociones! De gozo, de tristeza, de risa, de llanto, todo a la vez. Yo creo que todo eso estaba dentro del corazón de Moisés. Me voy, Josué, pero tú te quedas. Me imagino a Josué de rodillas llorando la pérdida de Moisés. Moisés está presente, pero se está despidiendo. No hay nada más doloroso que cuando alguien se está despidiendo, tú poder oír sus últimas palabras. Porque al mismo tiempo que tienes el gozo de oír las palabras, tienes la tristeza de que estas serán las últimas. Y yo no sé qué pasó ese día, pero me imagino lo que pasó. Y Moisés, reflexionando un poco más adelante en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 7 y 8, dice algo de esto al final, de su vida y transferencia de poder a Josué. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en su presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres, que les daría, y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Wow. Moisés está totalmente enfocado. Moisés se ha olvidado de él. El hombre de la hora es Josué. Y Moisés quiere que Josué tenga una experiencia como la que él ha tenido por 40 años. Moisés no le está hablando algo teórico, él lo conoce en la práctica. Dios es fiel, no me ha dejado, no temas, no te dejará, no te desamparará. Sé valiente, esfuérzate. Imagino a Josué oyendo esas palabras. Pero ¿sabes una cosa? Esas palabras Dios nos las puede decir a cada uno de nosotros por su Espíritu hoy. Son tan presentes, tan reales, tan ciertas, tan vivas hoy como ayer. Dios es el Dios fiel que te dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, lo que yo comencé yo lo terminaré, yo soy fiel, lo que comencé yo seré fiel hasta completarlo en el día de la redención. Solamente esfuérzate y sé valiente, no departas de mi palabra, ni para la derecha ni para la izquierda, haré prosperar tu camino, entonces tendrás éxito. Sígueme, hónrame, santifícame, glorifícame y yo me encargaré de tu vida. Eso es para ti hoy en el día del Señor. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay una parte que solamente Él puede hacer, pero hay otra parte que Él espera para que nosotros hagamos. Dios es el único que puede elegirme. Él es el único que puede equiparme. Es el único que me puede dar dones y talentos. Pero Dios espera que en respuesta a eso que solamente Él puede hacer, yo saque tiempo, como Moisés y Josué, de comunión y me retire a hablar con Él, a leer su palabra, a escudriñar su sabiduría, a escudriñar su corazón, para que Él me abra los ojos del entendimiento, para que Él me ayude a doblegar las rodillas, para que Él me ayude a revisar, para que Él me pueda santificar. Y esa parte es mía. Y Dios dice, yo quiero usar a mis hijos. De hecho, si los llamé para ser útiles.
Por algunos de mis hijos no se dejan usar. Algunos de mis hijos son ovejas, pero quieren que lo dejemos comportar a veces como cabritos. Quieren vacaciones de ovejas, de un día o dos, donde se le permita conductas de cabritos. Yo soy el buen pastor, pero las ovejas tienen que dejarse pastorear, dice Dios. Las ovejas tienen que oír mi voz, dice Dios. Tienen que seguir mi voz. Tienen que obedecerme. Mis ovejas tienen que reconocer que no tienen entendimiento, que viven en un mundo que es una jungla, que viven en medio de riesgos, riesgos que no ven, no conocen, no cuantifican, no miden. Y mis ovejas tienen que contar con mi protección. Mis ovejas tienen que buscar mi escudo. Yo quiero ser el escudo por delante y por detrás de mis ovejas. Yo seré fiel, pero se me salen del escudo, dice Dios. Le pongo el escudo por delante y se me salen afuera. Se lo pongo por detrás y se me salen también. El lugar más seguro para estar no es en una casa cerrada con alarmas. No es en una casa cerrada con alarmas y guardianes y perros. Es en el centro de la voluntad de Dios. Cuando yo esté en el centro de la voluntad de Dios, si en ese centro hay un Getsemaní y una cruz, en la cruz yo tendré satisfacción, gozo y plenitud, porque Dios se encargará de darme y llenarme conforme a mi tribulación y mi necesidad.